y ministra a cada corazón, Señor, porque lo necesitamos en el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén. Bueno, vamos a leer ahí pues. Entonces Jeremías 33, 6. Bueno, vamos a leer primero unos primeros 3 versículos del 6 en adelante. ¿Ya estamos todos? ¿Sí o no? Bueno, fíjense, Jeremías 33, 6. Bueno, este capítulo habla acerca de la restauración de Israel o de Jerusalén, ¿sí? Y estos 3 primeros versículos que nosotros vamos a leer, pues tienen una relación con esa restauración, ¿sí? Bueno, restaurar es volver a nuestro estado original, ¿sí? Nuestro estado original no es el que ahorita tenemos, ¿verdad? Nosotros fuimos creados a imagen de Dios, ¿sí? Eso dice la Biblia, que fuimos creados a su imagen y a su semejanza, ¿sí? Entonces lo que nosotros ahora vemos en muchas áreas de nuestra vida, ¿sí? No es como Dios nos creó, ¿sí? El Señor nos creó pues semejante a Él, no iguales, ¿verdad? Pero semejantes, ¿sí? Entonces en nosotros esa semejanza nos la puede explicar un poco mejor el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, ¿sí? Todas esas cosas que están en Gálatas 5, 22, ¿sí? Que habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Esa es la imagen de Dios, y a esa imagen fuimos creados, o a la semejanza de ese fruto fuimos creados hablo desde Adán, ¿sí? Entonces el pecado pues destruyó esa imagen, amén. Entonces nosotros, después del pecado o de la caída del hombre, esa imagen se perdió, ¿sí? Entonces ya no solo se perdió pues la comunión con Dios, se perdió la imagen del Dios en nosotros, la semejanza, y pues se perdió el reino, ¿sí? El hombre entregó el reino pues a la muerte, a Satanás, el reino del mundo, porque Adán y Eva eran reyes sobre el mundo, no nada sobre el Edén, ¿sí? Pero ellos lo cedieron por causa del pecado, amén. Por eso la Biblia dice que por causa del pecado entró la muerte, ¿sí? Y entre otras cosas. Entonces eso trajo una maldición sobre la tierra, amén. Entonces el ser humano perdimos esa imagen. Entonces a partir de ese momento toda persona que le nacía a Adán ya no fue creado la imagen de Dios, ya nacían en base a esa imagen caída, ¿sí? Donde ya había vergüenza, ya había temores, ya había odios, competencia, con el caso de Caín y Abel, ¿sí? Entonces a medida que iba pues avanzando los tiempos, el ser humano se iba degradando, ¿sí? O poco a poco iba perdiendo todavía más esa imagen, ¿sí? Lo primero que vemos después del pecado de Adán y Eva, pues es el capítulo 4 de Génesis. En el 3 fue la rebeldía o la rebelión contra Dios, y luego el 4 ya nos habla de Caín y Abel, ¿sí? Cuando Caín mata a su hermano, ¿sí? Obviamente eso en ningún momento estuvo en Dios, ¿sí? Porque es homicidio, eso es competencia, que era lo que había en Caín, ¿sí? La competencia contra su hermano, ¿sí? De ofrecer a Dios, en el caso de Caín, sacrificios, pero no por Dios, sino por competir, ¿sí? Como por impresionar o verse mayor que Abel. Entonces eso pues lo motivó la competencia, el odio, ¿sí? Y como Dios aceptó el sacrificio de Abel, porque Abel lo hizo con fe, ¿sí? Y entregó lo mejor, entonces Caín pues se enojó y mata a su hermano. Entonces ya vemos cómo se degradó el hombre. En ese momento pues ya se ve todavía más, ¿verdad? Porque recién pecó Adán, entró la vergüenza, ¿sí? Se vieron desnudos y tuvieron vergüenza, dice la Biblia. Entró el miedo, cosa que ellos no tenían. Si ellos no le tenían miedo a la voz de Dios, sino que dice la Biblia que Adán y Eva se escondieron porque tuvieron temor, tuvieron miedo cuando escucharon la voz de Dios. Entonces fíjense cómo se va degradando, ¿sí? El ser humano, su espíritu pues se murió, ¿sí? Se separó de Dios inmediatamente que pecó, amén. Porque acuérdense que eso significa muerte, significa separación, ¿sí? Entonces por causa de Cristo pues vuelve esa unión, amén, o se quita esa barrera de la muerte. Entonces después de eso pues empieza los temores, la vergüenza que había en Adán, y luego se manifiesta la competencia que ya dijimos de Caín, ¿sí? El odio que había contra su hermano. Entonces todo eso empezó a manifestar, ¿sí? Entonces a partir de ese momento pues el hombre venía peor. Ya del 5, el 6 viene
degradándose más el ser humano, a tal punto que Dios dijo: no contenderá mi espíritu contra el hombre, porque todo el pensamiento de su corazón es el mal, ¿sí? Entonces todo lo que pensaba el ser humano era hacer el mal, ¿sí? Todo lo que pensaba el hombre era hacer lo malo, no había nada bueno en ellos, ¿sí? Por eso la Biblia dice que del corazón sale todo lo malo. Entonces el hombre se separó totalmente de Dios. Entonces si nos ponemos a pensar, Génesis 2, 1 y 2, donde el hombre fue creado esa imagen, ¿sí? A la imagen que ya está en el capítulo 6, que es cuando viene el diluvio, pues totalmente perdida, ¿sí? Ya no estaba esa imagen. Bueno, de ahí hasta nuestros días, ¿sí? Todo eso viene en decadencia. Pero cuando Jesús vino a este mundo, ¿sí? Se nos dio no solo la esperanza, sino la solución, ¿sí? Donde esa condición caída podemos ser restaurados, ¿sí? Pero ahora ya no en el primer Adán que cayó, ¿sí? Por eso la Biblia habla de un postrer Adán que es Jesús, ¿sí? Ahora en el postrer Adán, ¿sí? Romanos 5 por ahí lo dice. Ahora en él somos restaurados, ¿sí? Por causa de su sacrificio. Entonces la vergüenza, el temor, la amargura, ¿sí? En el caso de Caín y Abel y hasta ahí, ¿verdad? Pero ya si nos venimos más para nuestros tiempos, competencia, odio, resentimiento, amargura, frustración, complejos, depresión, ¿qué más? Bueno, todo lo que se le ocurra que haya sufrido su vida, ¿sí? Temores, inseguridades, enfermedades, todas esas cosas, ¿sí? Ahora en Jesús se rompen y nosotros empezamos a ser restaurados. ¿Eso qué significa? Que de donde caímos, ¿sí? Acuérdense, Adán, volvemos a ser levantados, ¿sí? Y ahora todavía no solamente de donde cayó Adán, sino en una gloria todavía mayor, ¿sí? Ahora ya no solamente Dios el Padre, como en el huerto, bajaba y hablaba con el hombre, ahora vive dentro de nosotros, ¿sí? Entonces ya no nada más desciende y el rocío o el viento, ¿sí? Como en el huerto, que la voz de Dios se paseaba a través del viento en el huerto del Edén y Adán pues la escuchaba obviamente. No, ahora ya no nada más se pasea, está dentro de nosotros. Por eso estamos en una gloria mayor. Amén. Ahora estamos sentados en lugares celestiales, ya no nada más en la tierra como estuvo Adán. Amén. Pero eso es en Cristo. Fuera de Jesús eso es imposible. Amén. El intentar alcanzarlo con nuestra fuerza es religión. O sea, es imposible. Amén. Por muy buena que quiera ser la persona o que sea, entre comillas, nunca va a poder alcanzar eso, ¿sí? Porque eso no hay ningún ser humano que pueda vivir a la imagen de Dios por su fuerza. Eso es imposible. Amén. Solamente a través del Señor y la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, dentro de toda esa obra de restauración, que es lo que estoy hablando, de donde caímos hasta cómo fuimos degradándonos y cómo el Señor nos vuelve a levantar. Esa degradación también la habla Romanos 1, ¿sí? Romanos 1 dice que el hombre despreció la verdad y amó más la mentira, ¿sí? Y que empezó a adorar a las criaturas antes que al Creador, ¿sí? Y que por eso dice ahí, por eso Dios los entregó, ¿sí? A pasiones desordenadas, a malos deseos, ¿sí? A la concupiscencia de sus corazones, y que se degradaron entre ellos mismos, dice Romanos 1. Tanto así que empezaron a dejar el uso natural de la mujer y se corrompieron, y dice muchas cosas. Y termina todo eso diciendo que no solamente hacen estas cosas, sino que las promueven. ¿Sí me explico? Entonces, todo Romanos lo dice así, Romanos 1, la degradación del hombre. Amén. Entonces, ¿qué me da a entender eso? No había manera de salir de ahí, ¿sí? Hasta que vino Jesús. Amén. Entonces, cuando viene el Señor, todo eso que nos esclavizó, ¿sí? Y el pecado que se enseñoreó, Él lo viene a romper, ¿sí? Entonces el Señor Jesús, por su muerte, ¿sí? Primeramente por su vida en este mundo, amén, una vida totalmente perfecta. Si el Señor Jesús nunca pecó, dice la Biblia que ni siquiera hubo engaño en su boca,
Sí, el Señor Jesús nunca hizo absolutamente nada que ofendiera al Padre. Por eso Jesús es un holocausto. Holocausto significa ofrenda del todo quemada. ¿Sí? Entonces Jesús viene a cumplir el primer mandamiento. ¿Sí? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amén. Entonces Jesús cumplió ese mandamiento. ¿Sí? ¿Está claro? Y por cumplir ese mandamiento, pues cumplió toda la ley. Amén. Entonces al cumplir todo eso, no hubo engaño en su boca, no hubo pensamientos que ofendieran a Dios, el Padre, no hubo actitudes, no hubo acciones, no hubo nada que ofendiera a Dios, el Padre. De Jesús destila perfección. ¿Sí? Jesús destila santidad. Amén. No hay absolutamente mancha en el Señor. Por eso Él fue a la cruz y la muerte, aunque quiso, no lo pudo retener. Amén. ¿Por qué? Porque no había pecado. Sí, no había mentiras, no había nada. Sí, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces la muerte se enseñorea por causa del pecado. Sí, pero como no hubo pecado en Él, no lo pudo retener. Sí, no recuerdo exactamente las escrituras cómo lo dice, tal cual. Pero los lazos de la muerte, las ligaduras de la muerte no pudieron y lo soltaron. Sí, y entonces el Señor resucitó y se levantó. Amén. Y pues ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Amén. Entonces, gracias a eso, entonces el Señor vence lo que entró por causa del pecado, que fue la muerte. Sí, venció el que tomó el poder por causa del pecado, que fue Satanás. Sí, venció la razón de toda esta esclavitud, que fue el pecado. Sí, porque la Biblia dice que Jesús lo clavó en la cruz y lo venció. Entonces venció el pecado, venció a la muerte, venció a Satanás, venció al mundo. Sí, y luego dice la Biblia que venció al viejo hombre. El vicio que está en nosotros también lo venció el Señor. Amén. Entonces eso quiere decir que podemos cambiar. Sí, que podemos ser diferentes y que podemos salir de nuestra condición. Amén. Pero es a la manera de Dios. Y a lo mejor eso es lo que no nos cuadra. Sí, pero es así, es a la manera de Dios. Amén. Bueno, todo eso en resumen es de cómo caímos a cómo nos vamos levantando. Entonces estos 3 versículos, que todavía no leímos, ¿verdad? Pero vamos a leer, nos hablan de esa restauración personal. ¿Sí? Y cómo Dios nos puede ir levantando. Pero estos son como puntos, ¿sí? De muchas cosas que Dios quiere transformar en nuestra vida. Bueno, vamos a leer pues el versículo 6, que es donde estamos. Jeremías 33, 6. Dice, he aquí, acuérdense que está hablando de restauración, Arriba vienen los versículos, el versículo que todos no sabemos. Que yo me acuerdo que en aquellos años decían que ese era el número de teléfono de Dios. Jeremías 33, 3. ¿Sí? Clama a mí, yo te responderé. Bueno, eso viene antes. Y como que viene a ser el resultado de ese clamor. Dice, aquí yo traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Sí? Esa es parte de la restauración. Y luego, versículo 7, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. ¿Cómo estamos al principio? Sí, conforme a su imagen y a su semejanza. Amén. Lo que se habló el domingo viene a ser ese versículo. Amén. Entonces, sanidad, libertad. Y 3, versículo 8, y los limpiaré de toda su maldad. La palabra maldad es iniquidad. ¿Sí? Los limpiaré de toda su iniquidad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¿Sí? Entonces me habla de 3 cosas ahí. Me habla de pecado, me habla de iniquidad y me habla de rebelión o de rebeldía. ¿Sí? Esas son las raíces. Bueno, es un mundo que explicar, y cada versículo tiene demasiado que explicar. Pero en resumen, ¿verdad? Nuestra restauración personal, muy a resumen, es nuestra sanidad, nuestra libertad, ¿sí? Y la limpieza de nuestra línea generacional, ¿sí? O la iniquidad.
Amén. Vamos a tratar de enfocarnos al menos en uno. ¿Sí? Como quiera, lo del versículo 7 ya se habló el domingo. ¿Sí? Ahorita nada lo mencionamos. Amén. Bueno, hasta aquí está claro. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, entonces versículo 6. Vamos a ver primero. Bueno, vamos a leer versículo 9. Y vamos a ver el resultado de esa restauración que encierran esos 3 versículos. Dice: me será a mí por nombre de gozo. Fíjense, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Fíjense lo que va a ser el testimonio que va a ser al mundo nuestra restauración. Entonces, ¿será necesaria nuestra restauración? No más para nosotros, ¿sí? Para que las demás naciones vean el poder de Dios, ¿sí? ¿Por qué creen que el diablo no quiere que seamos restaurados? ¿Sí? ¿Por qué creen que busca meternos falsas doctrinas, desviarnos con mentiras, ¿sí? Mantenernos en ignorancia, para que esta verdad no sea dada a conocer, ¿sí? La verdad es su palabra, y si no es dada a conocer, nosotros vamos a estar cautivos, ¿sí? Y si no salimos de toda esa condición, no podemos ser restaurados. Esto solo es un resumen de muchas cosas, ¿sí? Y si no somos restaurados, las naciones, ¿sí? O sea, Dios quiere que la iglesia, su pueblo, sea por gozo y por alabanza y gloria entre las naciones. Amén. Eso es la iglesia en su diseño. La iglesia no es un grupito religioso, sí, de bonitos hermanos, sí, de bonita gente, que sus convivios y ahí nos vemos, ¿verdad? Y volvemos a la vida de siempre, esclavos, amargados, competencia, depresión, resentimiento, pero el domingo todo es felicidad. No, la iglesia es el reino de Dios en la tierra en todos los días de la semana. Amén. Pero para eso hay que estar restaurados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pretende Satanás? Bueno, que esto esté oculto. La arma más grande, dice el pastor Matías, del diablo es la ignorancia. ¿Sí? Entonces, mientras más ignorancia haya, pues menos se va a poder manifestar esa gloria de Dios. No podemos salir de nuestra restauración. Por eso Satanás trabaja en lo oculto, ¿sí? En lo secreto. Amén. Donde se ignoren cosas, ¿sí? Donde no se conozca, donde ignoremos que necesitamos medicina y no el medicamento físico, la pastilla. Necesitamos la medicina en nuestra alma. Amén. Que el Hijo de Dios ignore que está cautivo y que necesita libertad. Que el Hijo de Dios ignore que hay maldiciones que lo atan en su línea generacional, ¿sí? Que hay iniquidades que hacen que el diablo se enseñoree de su linaje, ¿sí? Que las descendencias que le sigan haciendo, el diablo ya los tiene pactados, ¿sí? Y por eso los borrachos, la idolatría, la hechicería, ¿sí? Las tendencias al divorcio, la tendencia a ciertos vicios, porque es una cadena que ha maldecido todo el linaje. Los abortos, los accidentes, ¿sí? Las enfermedades, que cáncer, que diabetes, y la pobreza que va amarrando todo ese cordón umbilical que pasa de generación en generación en generación. Entonces, si el diablo eso lo mantiene en ignorancia, la iglesia no somos restaurados. Entonces, ¿qué va a pasar? No seremos por gozo, por alabanza y por gloria entre las naciones. Seremos todo lo contrario. Sí, entonces el pueblo de Dios seremos pues como por vergüenza para Dios. Amén. Por eso es que no sepan. Sí, y cuando escuchen, que no crean. Amén. Que piensen que estas son exageraciones. Sí, que piensen que háblenos del amor, háblenos de evangelizar, no nos hable esas cosas, porque si habla esas cosas invoca al diablo. Sí, no, que se mantenga esto en ignorancia. Sí, y si se sabe, como ya dije, sí, que nadie lo creamos. ¿Sí me está entendiendo, mis hermanos? ¿Y sabe cuál es el problema? Que de todos modos no salimos de nuestra condición. Amén. Entonces lo que Dios quiere sacarnos de ahí, ¿sí? Dice que habrán oído todo el bien que yo les hago. Fíjense, el resultado de esa restauración, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿Sí se fijan? Y cuando habla de las naciones, no habla solo de la gente,
habla lo que hay en esas naciones. O sea, los demonios que están ahí, esos van a temblar, ¿sí? Porque el diablo sabe, ¿sí?, que no puede ir contra una vida restaurada, ¿sí? El diablo sabe que no puede hacerle frente a un alma que está sana, a un alma que es libre, ¿sí? Porque lo único que él tiene como armas contra nosotros es el pecado, es la maldad o la iniquidad, ¿sí? Mientras eso no exista, él está vencido. Como he dicho muchas veces, ¿verdad? Esas son las armas del diablo, son las armas que él tiene contra nosotros. No sé si recuerdan, hay una escritura que dice: cuando el hombre fuerte, sí, está en su palacio, sí, y tiene sus armas, dice, en paz está todo lo que posee, tiene sus armas. Pero cuando llega uno más fuerte, dice, lo desarma, entonces le quita todo el botín. ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe cuáles son las armas del enemigo? Es el pecado, ¿sí? Es la iniquidad, son los daños del alma, ¿sí? El rencor, el odio, la depresión, la competencia, el resentimiento, la amargura, ¿sí? ¿Cuáles son las armas del diablo? Los cautiverios, donde encierra a una persona y lo atormenta por toda su vida, si es posible. Las iniquidades, ¿sí?, que pactos que hicieron en sus ancestros, ¿sí?, que todo eso viene arrastrando una generación. Amén. Esas son sus armas. Cuando viene uno más fuerte, que ese es Jesús, o el Espíritu Santo, empieza a denunciar: ellos hicieron esto, tú estás en esto, tienes que perdonar, tienes que pedir perdón. Y entonces lo que hacemos cuando obedecemos es que se empieza a desarmar. Amén. ¿Y sabe qué pasa ahí? Uno más fuerte que él lo empieza a saquear, y lo que se robó, porque él roba, ¿sí?, se lo empiezan a quitar. Nos robó la niñez, nos robó nuestra adolescencia, nos robó la salud, nos robó familias, ¿sí?, de matrimonios destruidos, salud en ciertas etapas de nuestra vida, gente que a lo mejor ha muerto por enfermedades, ¿sí?, donde ha estado saqueando vidas. Entonces Dios empieza a traer retribución. Amén. Y por eso dice, viene gozo, viene gloria, viene alabanza. Amén, mis hermanos. Entonces dice versículo 10: así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, fíjense, sin hombres, sin animales. O sea, desierto, pues obviamente se queda perdido, infructuoso, ¿sí?, amargado, depresivo, empobrecido, o sea, seco. Amén. Que no produce, que no avanza, que no prospera en nada. No nada más hablo de lo material. Bueno, fíjese lo que dice: en las ciudades de Judá, somos nosotros, en las calles de Jerusalén, somos su pueblo, que están asoladas, sin nombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo, ¿sí?, y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volverá a traer a los cautivos de la tierra, como al principio. Otra vez, ¿sí?, ha dicho Jehová. Seguimos el 12. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto. Sí, usted puede decir, en este lugar desierto, en mi familia, lugar desierto. Sí, pero acuérdese, ya restaurado, o sea, ya no es desierto. Por eso Dios está viendo a futuro, o sea, viéndonos ya restaurados, ¿sí? En este lugar desierto, sin hombre, sin animal. Dice, y en todas las ciudades, sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Lo que está diciendo es, van a salir de su condición, ¿sí? Y si dice en lugar desierto, pastando, pues es imposible, ¿no? Sí, está hablando de una prosperidad, sí, o de un fructificar. Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos sentimos infructuosos en algún área? Sí, por más que me esfuerzo en esto, no avanzo. Sí, sean cosas espirituales o cosas de Dios. Es que oro, pero no avanzo en la oración. Es que no avanzo en la, no sé, en la palabra, no me entra nada, se bloquea mi mente, cosas de ese tipo. No avanzo en mi matrimonio, si como que se quiere avanzar y algo nos jala y nos hace retroceder.
Amén. ¿Por qué? Bueno, en esas cosas es donde está esa sequedad. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, dentro de todo ese proceso de restauración, pues entran esas tres cosas que estoy mencionando a manera personal. ¿Sí? Se las voy a decir otra vez. La sanidad de nuestra alma, ¿sí? La liberación de nuestros cautiverios o de los cautiverios y el perdón de nuestras iniquidades. ¿Sí? Un día vamos a hablar muchos días de la iniquidad, ¿sí? Para que esto salga de nuestra sangre. Amén. Bueno, pero vamos a empezar con esto. Ya estamos pues otra vez. Ahora sí voy a explicar el versículo 6. Entonces dice así, vamos a empezar con lo primero, que es la sanidad, ¿sí? Dice aquí, yo os traeré sanidad y medicina. Esa es parte de la restauración. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Bueno, ¿por qué a veces no tenemos paz? ¿Sí? ¿Por qué a veces no vivimos en verdad? ¿Por qué no sentimos que no hay mucha revelación de cómo es Dios o de quién es Dios? Bueno, las heridas del alma nos bloquean en revelación. Las heridas del alma, ¿sí?, nos bloquean de esa paz o nos roban la paz. ¿Sí? Las heridas del alma nos hacen ignorar o desconocer la verdad. La verdad es Jesús. ¿Sí se da cuenta? Entonces, un daño en el corazón nos impide tener paz. Amén. Nos impide tener revelación. ¿Qué revelación? Entender cómo es Dios, entender esta palabra. ¿Sí? Las heridas del alma nos entorpecen nuestro entendimiento y conocimiento de la verdad, que es Jesús. Por eso esto es importante. Entonces, ¿qué es una herida en el alma? Pues es un daño emocional principalmente. ¿Sí? Bueno, vamos a irlo explicando. Nosotros somos tripartitas, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho muchas veces. Según Tesalonicenses dice que nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. ¿Sí? Que eso compone nuestro ser. Y dice esa escritura que todo ese nuestro ser, o sea, espíritu, alma y cuerpo, tiene que estar irreprensible, o sea, sin mancha. Entonces eso quiere decir que el espíritu se puede manchar, ¿sí? Que el alma se puede manchar y pues el cuerpo también. Amén. Pero dice ahí que debe de estar limpio o sin reproche. ¿Sí? Bueno, entonces tiene que estar limpio para la venida del Señor. Entonces somos tres partes, ¿sí?, que forman nuestro ser. Amén. La parte espiritual es esa parte de la intuición, de la conciencia. Amén. Es aquello donde Dios habla. ¿Sí? La parte de nuestro espíritu es esa parte que se puede comunicar con Dios. Amén. Pero sin Cristo esa parte está muerta. Por eso habla la Biblia de un nuevo nacimiento, que es un nacimiento espiritual, no físico. ¿Sí está claro? Juan 3 dice que ahora necesitamos nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Se refiere a la palabra de Dios, que no es un nacimiento natural, sino espiritual. ¿Cómo se da ese nacimiento? Cuando yo creo que Jesús murió por mis pecados y yo me arrepiento de ellos. ¿Sí? En ese momento el abismo de separación, ¿sí?, ese abismo de separación es por causa del pecado. ¿Sí? Eso significa muerte. Muerte significa separación. ¿Sí? O sea, separados de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, esa separación la quitó y Él puso un puente para unirnos otra vez a Dios. Pero ese puente es el sacrificio de Cristo. O sea, no es nada más saber que Jesús murió, es creer que Jesús murió por mis pecados. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que yo tengo que creer que soy pecador. ¿Sí? Porque si yo nada más sé que Jesús murió por mis pecados, pero yo no creo que yo fui un pecador, pues yo no voy a creer que Él hizo eso por mí. ¿Sí me entiende? Sí, o sea, yo tengo que estar convencido que ofendí al Señor y que por mis pecados Él tuvo que ir a la cruz. Amén. Entonces, en ese entendimiento yo me arrepiento. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. Y en ese momento, ese abismo de separación o de muerte, el Señor lo empieza a quitar. Y entonces hace un puente. Y ese puente es su sacrificio.
¿Sí me está entendiendo? Entonces ese puente, Dios nos empieza, o Jesús nos conecta otra vez con el Padre. Eso dice la Biblia, ¿sí? Que nadie viene al Padre si no es por Él, ¿sí? Entonces en ese momento ese abismo se quita y otra vez nos unimos con el Señor. Eso es nacer de nuevo, ¿sí? Y entonces la Biblia dice que aquel que se ha acercado al Señor, un espíritu es con Él. Entonces ya no está separado, y es uno. Y ahora vuelve a haber conciencia, ¿sí? Vuelve a haber un redarguir, como todos lo conocemos, del Espíritu Santo. Mientras yo no nazca de nuevo, nunca voy a sentir eso, ¿sí? Siempre va a ser un remordimiento, ¿sí? Pues a lo mejor estuvo mal, me siento mal, pero lo vuelvo a hacer porque soy un esclavo, ¿sí? Porque así dice la Biblia, que el que practica el pecado es esclavo del pecado. O sea, no lo va a poder dejar de hacer. Y si deja de hacer un hábito, está atado a otro. ¿Sí me entienden? O sea, es una esclavitud. Amén. Pero cuando hay esa unión otra vez con el Señor, todo lo que está en Cristo es mío. Y esa es la verdad, mis hermanos, y lo tenemos que creer, ¿sí? Es como algo, bueno, no es como algo, es algo espiritual. Por eso la Biblia dice que nosotros estamos bendecidos por el Padre con toda bendición en los lugares celestes, así dice Efesios, ¿sí? Toda esa bendición es porque estamos unidos en Jesús. Amén. ¿Sí me explico? Es algo que transmite Él por esa unión que tenemos en Jesús. Amén. Bueno, entonces vuelve a haber esa unión, ¿sí? Y Dios empieza a restaurar nuestra vida y empieza un proceso, ¿sí? Que no terminó cuando yo acepté a Cristo, ahí empezó. Amén. ¿Sí? No es de que ya soy salvo, ya estoy perfecto, no es cierto. Apenas empezó, ¿sí? Y de ahí empieza el Espíritu Santo. Fíjese bien, el Espíritu Santo ya está en nuestro espíritu, porque así lo dice la Biblia, ¿sí? Que aquel que se ha arrepentido de sus pecados, dijo Jesús, nosotros vendremos a Él, ¿sí? Y estaremos en Él y haremos de Él nuestra morada, ¿sí? Jesús y el Padre. Y obviamente después dijo el Señor, ¿verdad? Yo les enviaré un consolador que estará en ustedes, con ustedes y sobre ustedes. Amén. Entonces el Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir. ¿Sí me está entendiendo? O sea, el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Que mora en aquellos que se han unido a Jesús, ¿sí? Mientras yo esté separado de Cristo en el mundo, yo no tengo al Espíritu Santo. Amén. Por muy bonito que me guste oír la Biblia, si no hay un arrepentimiento verdadero, el Espíritu Santo no está en mí. Y si no está en mí, no puedo ser restaurado, porque la obra de restauración la hace Él. Entonces el Espíritu Santo conquista nuestro espíritu, nos liga otra vez con el Señor. Amén. Pero entonces, ¿qué parte de nuestro ser sigue? Sigue nuestra alma. Amén. Y ese es el problema más pesado, ¿sí? Porque hay muchas cosas en el alma que han reinado. ¿Qué es el alma? El alma son los pensamientos, son las emociones, ¿sí? Es la voluntad. Amén. Eso está en el alma. Son los vicios que traemos del pasado, los daños emocionales, el rencor, la depresión, la amargura, la frustración, la soberbia, la vanidad, la competencia, la ira, la amargura, el odio, ¿sí? La arrogancia, la prepotencia, todo lo que tiene que ver con las emociones, obviamente por el lado del mundo, eso está en el alma. Eso, mis hermanos, es lo que ha reinado nuestra alma. Amén. Eso ha reinado ahí. Por eso cuando el Espíritu Santo entra en nuestro espíritu, ahora Él va a tener la tendencia, por decirlo así, ¿no?, a conquistar la otra parte. Y eso es una guerra interna pesada, ¿sí? Y empieza el Espíritu Santo, entra un área en mi alma, ¿no? Y empieza a ver, aquí ha reinado el orgullo. Y en el nombre de Jesús, diría el Espíritu Santo, ¿no? Orgullo, te vas de este trono, del área de esta persona. Y en el nombre de Jesús, y empieza una guerra allá adentro. Y el orgullo entronado. No me voy. Sí, porque Él aceptó a Cristo, Él es mío, no es tuyo. Sí, y Él ha decidido, porque hay que entender esto, ¿sí? Dios no es como el diablo. El diablo engaña, manipula, controla. Dios no. Si Dios habla claro y es mi decisión. Amén.
Y Satanás no, Satanás va engañando para seducir mi voluntad, ¿sí? Y ya mi decisión va a ser pues mala, porque mi voluntad está toda embotada, como lo hizo con Eva, ¿sí? Pero Dios no es así. Dios habla siempre muy claro. Te muestro el camino de la vida y de la muerte, tú decides cuál tomar. Así le dijo Dios a Israel, ¿sí? Está el camino de la vida y está el camino de la muerte. Yo te sugiero, les decía Dios a través de Moisés, que tomes el camino de la vida, pero el que tú quieras tomar, ¿sí? Estas bendiciones te seguirán si atiendes a mi voz. Y pum, un montón de bendiciones. Pero estas maldiciones te seguirán si no atiendes a mi voz. O sea, no los engañó. Amén. Si no me obedeces, esto te viene. Si me obedeces, esto te va a venir. Amén. Y el diablo no es así. El diablo es, tú puedes ser como Dios. Si el diablo es, no lo necesitas a él. Si tú puedes por ti mismo. Amén. Solo es cuestión de que tú quieras. Y entonces el hombre se empieza a embotar. Hay un potencial dentro de ti. Tú tienes una capacidad que no has explotado. Sí, en pocas palabras, hazlo a un lado a Dios, no lo necesitas, porque en ti hay un poder suficiente. Hermanos, ¿qué puede salir de nuestro corazón? La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, que es perverso. Sí, la Biblia dice que del corazón sale todo lo malo. ¿Usted cree que hay un potencial para pecar? Sí, y muy fuerte. Amén. Entonces no hay un potencial para hacer el bien. No hay un potencial para hacer lo que Dios manda, porque el corazón no lo quiere hacer. Si el corazón le gusta odiar, le gusta resentirse, si el corazón no le gusta amar, no le gusta perdonar, si no le gusta ver por los demás, y si ve por los demás lo hace con otra intención, con la intención de sacar un beneficio, porque es egocéntrico, piensa nada más en sí mismo. Por eso el diablo así le llega al hombre. Sí, tú, amén. Como hemos estado viendo, ¿verdad? A veces hasta dentro de la iglesia, con doctrinas, con cantos donde centran al ser humano y lo ponen en el centro, ¿sí? Pídele a Dios y lo que tú necesites, lo que tú quieras, y Dios va a decir, no, yo soy el Señor, yo estoy para demandar, no para que me estés queriendo saquear. ¿Sí me explico? Bueno, eso es Satanás. Entonces el diablo no va a decir cositas de que aquí estoy, sí, no, va a decir, ¿qué necesitas? Tu Dios te tiene que atender. Si Dios te ama tanto que está por a ver qué es lo que tú quieres. Dios te ama demasiado que te me dio un potencial tan glorioso. Si hay un empoderamiento dentro de ti que solo es cuestión de que lo dejes fluir. Si tú no puedes hacer esto. ¿Sí me está entendiendo? Sí, ya no hay que oír tanto a Daniel Aviv. Hay que leer más la Biblia. Amén. Sí, de que tú, el grande, el centro. ¿Sí me está entendiendo? Ese tipo de cosas llaman mucho la atención. ¿Sabe por qué? Son vendas que están envolviendo. ¿Sí? No, sí es cierto. Y aunque nadie me quiere, y aunque nadie me odie, aunque todos me odien, yo un poder que es en mí, y van a cerrar su boca, y un día se van a dar cuenta todo lo que Dios hará en mí, y entonces se van a quedar avergonzados, y todos los que me humillaron van a reconocer que Dios está conmigo. Sí, y Dios va a decir, yo no estoy contigo, porque tu deseo es egocéntrico. Te engañó el diablo, yo así no te puedo ayudar. ¿Sí me explico? Entonces todas esas cosas pues son satánicas. ¿Sí? Así aunque se oiga feo. Amén. ¿Qué es lo que haría el Señor? Si tú te centras en mí, si atiendes a mi voz, si aplicas esto, entonces estas bendiciones te seguirán. Y no nada te van a seguir, te van a alcanzar. No las vas a buscar, ellas van a ir atrás de ti. Pero tienes que atender a mi voz. Yo voy a bendecirte a ti y me voy a acordar de tu descendencia hasta 1000 generaciones y millares de los que me temen a mí. ¿Sí? Por ejemplo, Dios le decía a David de sus hijos, si tus hijos se apartaran de mí, ¿sí? Con disciplina de hombres, yo los atraeré otra vez. ¿Sí? E hizo Dios un pacto eterno con David. ¿Sí? Y ese pacto se cumplió en Jesús. Amén. Donde le dijo, toda tu descendencia. De toda tu descendencia nunca va a faltar alguien en el trono. Amén. Porque David le creyó a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Si tú crees esto y haces esto, sal de tu tierra, de tu parentela, yo haré de ti una nación grande. Y lo está haciendo Dios, lo está haciendo. Porque Abraham no ha dejado de tener hijos por causa de la fe.
¿sí? Entonces sigue pariendo Abraham, uno tras otro, tras otro. Habla la Biblia en Apocalipsis, cuando Juan está ahí en el cielo, dice que vio multitudes, ¿sí? Dice millones y millones y millones, ¿sí? De toda lengua, tribu, raza y nación, de todo pueblo, millones y millones que adoraban al Cordero. ¿Sabe qué es eso? Son los hijos de Abraham. ¿Se imagina Abraham cuando esté ahí? Obviamente va a estar al lado de Dios, es lo más probable, porque Abraham es su amigo. Entonces va a ver a su descendencia y Dios le va a decir, ahí está lo que te prometí, cuéntalos, si los puedes contar. Amén. Pues no los va a poder contar, porque son millones y millones y millones, hijos de Abraham. Amén. Porque así es Dios, Dios es fiel a su palabra. Amén. Entonces el diablo no nos centra en Dios, nos centra en nosotros, ¿sí? Nos centra en el hombre, nos centra en el ego. Amén. Porque de esa manera controla su voluntad, pero lo hace muy sutil. Dios te ama, Dios esto, Dios te quiere sacar, Dios te quiere ayudar, pídele esto, pídele, sí. O sea, Dios, pero tú eres el centro. Amén. Por eso, no. Donde Jesús sea el centro, sí, y que yo entienda sus demandas para yo salir de mi condición. Amén. Bueno, eso es lo que enseña esa escritura en Deuteronomio 28, me parece. ¿Sí? Entonces de ahí empieza todo eso. Bueno, entonces nuestra alma, sí, que es lo que estamos hablando, emociones, sentimientos, voluntad. Bueno, todo eso que dije es porque el diablo controla la voluntad, sí, o busca controlarla. Amén. Usted tiene una voluntad, pero el diablo no se lo quiere hacer entender. Quiere que piense que usted no tiene. Usted le puede decir, no, no quiero nada contigo. Si no, no te voy a servir. No, no te voy a creer. Si no, yo rechazo lo que tú dices. No, yo no voy a permanecer en esta condición, porque la Biblia dice. Amén. Es una decisión, mis hermanos. Sí, pero el problema es que somos muy sensacionalistas. Sí, hasta que lo sienta. No, es mi decisión. Amén. No, aquí dice, yo decido esto en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que si clamo tú me respondes. Yo decido clamar, respóndeme, Señor. Y si yo, mi hermano, lo hago, sí, está escrito ahí. Es imposible que Dios mienta. No puede ser que mienta, porque Dios es verdad. Amén. Dios es la verdad, como lo dijo el Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo empieza a obrar. Y entonces empieza una lucha en nuestro interior, ¿sí? Que es cuando brotan los sentimientos feos, ¿no? Y esas cosas uno no se da cuenta hasta cuando hay un roce, cuando hay situaciones en nuestra vida diaria, ¿sí? En la iglesia, fuera de la iglesia, cosas que a veces uno no se da cuenta que siguen ahí mientras no pase algo, ¿sí? Eso yo creo que ya lo expliqué. Amén. Un roce en la iglesia, una situación fuera de la iglesia, algo que nos mete en un momento de presión, ¿sí? Y esa presión saca lo que traemos dentro: depresión, frustración, miedo, enojo, competencia, ¿sí? Y empiezan esos sentimientos a brotar. Amén. ¿Por qué pasa eso? Porque Dios lo que está diciendo es: deja conquisto esa área, ¿sí? Que tu voluntad, de tu decisión, decidas, ¿sí? Quitar esa competencia que hay en tu corazón, ¿sí? Que tú tomes la decisión de quitar ese resentimiento que hay en ti. Yo te ayudo, pero lo tienes que decidir. Entonces el Espíritu Santo está ahí, ¿sí? Pero la decisión no la va a tomar Él. Él me va a convencer, Él me va a redarguir, pero no lo va a hacer si yo no quiero. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Sí, Él no va a perdonar por mí. Fuera excelente, ¿no? Ya estaríamos angelitos todos. No, Él me va a decir, perdona, yo te ayudo. Sí, pero no va a decir, quítate, yo lo perdono. No, tiene que obrar mi decisión, ¿sí? Por eso el enemigo nos quiere engañar, para que esa voluntad esté sometida a Él. Amén. No nos vamos a dejar engañar, porque por eso tenemos la palabra de Dios, que es lámpara, sí, a nuestros pies, y que es lumbrera a nuestro entendimiento. Amén. Entonces, todo eso que está en el alma empieza pues a impedir nuestro crecimiento, como dice aquí. Nos impide tener revelación. Una persona con amargura no tiene entendimiento de Dios suficiente o nada, ¿sí? Una persona deprimida o depresiva
tiene muy velado cómo es Dios. ¿Sí me entiende? Es una persona con odio en su corazón, pues ve a Dios muy borroso, por decirlo así. No lo ve claro, no lo entiende claro. Revelar es que se quite un velo, ¿sí? Y que yo pueda ver claramente. Amén. Entonces, imagínense, hay una cosa que se llama el perdón, que es la llave de la sanidad del alma, ¿sí? El perdón es la llave que me sana y que me mantiene sano. Eso significa que siempre tengo que perdonar. Amén. Que si yo me mantengo perdonando, ¿sí? Porque en algún momento nos van a volver a ofender, tal vez ya no igual, o a lo mejor sí. Fíjense, esto es importantísimo. El rencor o el resentimiento es más dañino que la ofensa, ¿sí? La ofensa es mala, amén, obviamente. Pero ¿sabe que daña más el resentimiento? O sea, una ofensa me pega y me puede afectar. Pero si yo no perdono en el momento que fui ofendido, se hace resentimiento. Y ese resentimiento me hace más daño que la ofensa que me acaban de hacer. ¿Sí me entiende esto? O sea, la ofensa puede ser en un día que ¡pum! Salió. Pero lo que mantiene abierta la herida es el resentimiento. Entonces el resentimiento puede durar toda la vida. Y hay gente que se puede hasta morir resentida. ¿Y sabe cuál va a ser su fin? Pues allá. Sí, porque eso dice la Biblia. Amén. Que yo me expongo a un fuego del infierno. Así dice Juan, no sé si es el 5 o el 6. Mateo 5, 6. Dice que se expone al fuego del infierno. Así dice, cuando alguien aborrece a su hermano. ¿Sí me está entendiendo? Solamente hay dos escrituras, mis hermanos, que hablan de verdugos. ¿Sí? Una es en Ezequiel 8. ¿Sí? Bueno, pausa, deje tomar agua. Bueno, fíjese. Solo dos escrituras en toda la Biblia hablan de verdugos. Los verdugos son demonios que atormentan a la gente, ¿sí? Que atormentan espiritualmente, ¿verdad? Pensamientos de nadie te quiere, todos te aborrecen, ¿sí? Yo no sé por qué naciste, siempre te va mal, nunca vas a salir. O el otro extremo, tú eres lo mejor, tienen suerte de que estés ahí, qué bueno que naciste y qué bueno que estás en esa iglesia porque eres lo que alumbra toda esa congregación. Es el diablo, ¿sí? Que está alimentando un sentimiento equivocado. Amén. Bueno, entonces dice la Biblia que solo dos veces se menciona, solo dos veces en la Biblia habla de los verdugos, que son demonios atormentadores. Dice una vez en Ezequiel 8, en esa escritura dice que los verdugos venían a la ciudad, ¿sí? Y que Dios los mandó. Y esto es algo que hay que entender. El diablo no se mueve a su antojo, ¿sí? Dios lo tiene limitado. El diablo es un instrumento para mi beneficio. Eso es Satanás. Satanás es un ángel creado por Dios. Todo su ejército, todos, no es don diablo ni don Satanás. Sí, es Satanás, un ángel caído que está destinado a un lago de fuego y azufre, con todo su ejército. Amén. Esa es la realidad. ¿Sí? No es don diablo, ni más sabe el diablo por viejo. ¿Sí? No. Él está vencido. Y a la iglesia entendida, el diablo es un instrumento. ¿Sí? Y es un instrumento para mi crecimiento. No más que al diablo se le olvida porque está embotado de odio, ¿sí? De resentimiento, de amargura. El diablo no tiene nada. Si el diablo por eso roba, porque no es dueño de nada. Entonces, a veces se le olvida al enemigo. Entonces, ¿quién mandó, por ejemplo, a Satanás contra Job? ¿Satanás lo hizo de su voluntad? No podía. Va delante del trono. Pues sí, pero déjalo toco. ¿Sí? ¿Por qué no lo tocó él? ¿Por qué lo tocó hasta que Dios le dijo? Pues porque el diablo no puede hacer las cosas a su antojo. Tiene que estar la voluntad de Dios o la voluntad del hombre. Si el hombre decide, pues ahí ya. Amén. O al menos que Dios diga, ve, o quítate de aquí y no lo toques ya. Amén. Bueno, entonces van los verdugos.
¿Y saben por qué entraron los verdugos? Porque el pueblo de Israel, con sus pecados, llenaron de maldad toda la ciudad. Así dice Ezequiel, ¿sí? Por sus pecados han llenado de maldad toda esta ciudad, hablando de Jerusalén, ¿sí? Y vinieron juicios de Dios a través de esos verdugos. En ninguna otra escritura aparecen hasta los evangelios. Y entonces en los evangelios dice que había un hombre que tenía una deuda inmensa contra un señor, su jefe. Y aquel señor era movido a misericordia y dijo: tráiganme a ese deudor tremendo. Y lo perdonó. Y le dijo: tengo compasión de ti y te perdono la deuda. Se acabó. Entonces dice la Biblia que ese siervo regresa a su casa, pero había un consiervo, ¿sí?, que le debía a él una miseria a comparación a lo que él debía. Y entonces le dice: págame. Y lo empieza a violentar, hasta lo echó a la cárcel, ¿sí? Y el Señor se enteró, dijo: a ver, tráiganme este tremendo. Y le dijo: ¿qué no te perdoné a ti una deuda? O sea, era la deuda que él tenía, no me acuerdo los números, pero según los pagos, el salario diario, nunca lo iba a poder pagar, ¿sí? O sea, se le iba a ir la vida y era imposible pagar. La deuda del otro la podía pagar porque era muy mínima, pero el otro era pobre, ¿verdad? Entonces el Señor le dice: tú debiste hacer lo mismo, yo te perdoné una deuda muy grande. Entonces, como no la perdonaste tú, dice que vengan los verdugos, que lo aten y lo metan a la cárcel, y no va a salir de ahí hasta que pague. Pues, ¿cuándo va a pagar? Nunca. Amén. ¿Sabe cuándo va a pagar? Cuando perdone, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? No vuelven a aparecer los verdugos. Lo que quiero que usted vea es la comparación, mi hermano. O sea, cómo los hace semejantes los dos pecados. Un pecado de juicio en una ciudad a un pecado de resentimiento. ¿Sí se da cuenta la gravedad? O sea, Dios trajo un juicio a una nación, ¿sí?, a través de verdugos, los mismos verdugos que usó por una persona con resentimiento. ¿Será grave el resentimiento? ¿Sí? ¿Estará tan grave que nos expone al fuego del infierno? Es muy grave el rencor. Amén. Si uno se puede perder su salvación nada más por no ser perdonado. Amén. Entonces, ¿está peligroso o no? Demasiado. Es por eso, esa es la llave de la sanidad. Entonces, por mucha ofensa que yo haya recibido, ¿sí?, acuérdese, el rencor es más dañino que la ofensa, ¿sí? Hay una escritura que dice, claro, ¿verdad? Todos hemos recibido alguna ofensa alguna vez. Otros hemos recibido que humanamente uno puede decir: eso es imperdonable, ¿sí? Esas son cosas horribles, ¿sí? Bueno, sí, pero pues el Señor perdonó cosas peores. Amén. Y la sigue perdonando y la sigue soportando, porque el ser humano seguimos pecando. Amén. Bueno, entonces, ¿cuál es la llave de la sanidad de nuestra alma? ¿Cuál es la medicina que Dios nos quiere dar? ¿Cómo Dios nos quiere curar? Con el perdón, ¿sí? Eso es en resumen de todo lo que es la sanidad del corazón. Amén. ¿Cuál es la medicina para nuestra alma? El perdón, ¿sí? Entonces, pues, hasta aquí ya entendimos bien, ¿sí? Entonces el alma es dañada a través de las ofensas, ¿sí? A través de las experiencias que golpean nuestras emociones, experiencias obviamente dolorosas, experiencias que nos frustran, experiencias que nos amargan la vida, golpes, maltrato, cualquier cosa que nos haya marcado. Esas cosas marcan el alma, amén, y la enferman, ¿sí? Entonces el Señor en ese proceso de restauración quiere sanarlo, ¿sí? Y nos envía medicina. ¿Cuál es esa medicina? Pues es su palabra. Y en base a esa palabra yo puedo perdonar. Amén. Y ese perdón es lo que me va a sanar, ¿sí? Entonces, perdonar cualquier agresión, cualquiera, hermanos, la que se le venga a la mente, ¿sí? O la que no sabe, Dios le va a hablar en su conciencia, porque usted tiene el Espíritu Santo adentro, ¿sí? Y le va a decir en su conciencia esto. Y por causa de esto no puede salir en esta área. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Pues porque ese daño ha gobernado nuestra vida, toda la vida, ¿sí? Ha gobernado nuestra alma. Entonces, como el Espíritu Santo está
guerreando para conquistar nuestra alma, se va a topar con un señor aquí adentro que se llama rencor en el ejemplo que estamos hablando, o póngale el nombre que usted más lucha tenga en su interior. Se llama orgullo, se llama tristeza, se llama depresión, se llama amargura. Usted le pone ahí el nombre, y entonces el Espíritu Santo llega, pues ya conquisté el Espíritu, ya es mío, ya está conectado con Cristo. La herencia se le va a estar manifestando, pero necesito conquistar más áreas de su ser. Entra al alma y se topa con uno que está entronado, el rencor, por decir un ejemplo. Y dice, ¿y qué está haciendo aquí? Y el otro entronado presenta sus armas. Le hicieron esto, le hicieron esto, le hicieron esto, le hicieron esto, y no se ha arrepentido y no puede perdonar. Tú no, Espíritu Santo, no puedes reinar aquí. El mundo espiritual, mis hermanos, no es como el físico. Cosas se hacen por debajo del agua y como que no pasa nada. No, el mundo espiritual se mueve bajo legalidades o bases legales, y como Dios es un Señor, un juez extremadamente justo, ni Él puede como que por debajo del agua te hago el paro, o para que no te agüites porque es mi hijo y como que ya te aliviano. No, el diablo va a decir, pues mira, aquí tengo yo fecha, hora, día, ropa que traía, palabras que usó, lo que le hicieron, la fecha, la hora, segundo, minuto, todo está aquí. Porque el diablo sabe que solo así puede hacernos mal. Entonces, ¿qué hace? Pues presenta sus cartas. Haga de cuenta que estamos delante de un juicio, donde el abogado pues es Jesús, ¿verdad? El que está ahí, Señor, tenles compasión. Amén. Están tremendos. Por no decir algo más feo, ¿verdad? Se les va la onda, pues. Entonces, tenles misericordia. Amén. Pero, pues eso da risa, ¿verdad? Pero eso costó su sangre. Porque Él le enseña las marcas al Padre. Le dice, dale un año más, Señor, que se le va el avión. Y el Señor, el Padre, va a decir, bueno, como entra mi justicia a tener misericordia, le doy un año más. Pero no se espere mucho tiempo, porque no sabemos si el próximo año nos lo dé. Entonces el Padre, el juez justo, pues presenta su ley, la palabra de Dios, y en base a esta ley nos va a juzgar, y también va a juzgar al diablo. Y entonces va a decir, a ver, presenta tus cartas, Satanás. Y el diablo presenta sus cartas. En el 1996 le hicieron esto, le hicieron esto, le hicieron esto, y hasta el día de hoy no ha perdonado. Y porque no ha perdonado, yo tengo derecho en esa área, y mientras no perdone es mío. Y se presenta el defensor y presenta sus marcas, la sangre de sus manos y de su costado, las marcas en sus pies, las marcas de su frente, y teñido de sangre el cordero. Y le dice, Padre, ten misericordia, dale entendimiento, dale un año más, dale que tu espíritu lo redarguya. Y entonces el Espíritu Santo, como ahí está dentro, empieza a obrar, y empieza allá adentro, allá arriba ni cuenta te estás dando, pero se está peleando por tu alma. O te arrepientes y perdonas, o te pierdes. Y aquella persona como que le predican en un 19, si estamos a 19, ¿verdad? En un 19 de agosto del 2021, en Gloria Postrera. ¿Cómo? Del 2022, en el 21 se lo dijeron también. Dios se lo está recordando. Fíjese qué tremendo, ya es el año más que le iban a dar. Del 2022 a las 9 de la noche, Dios le abrió la boca para que nos enseñara del perdón. Y el Espíritu Santo ahí escarba, acuérdate, ya lo leíste miles de veces porque es un cristiano de años. Esto es para niños, pero tú empieza a perdonar y empieza a escarbar. Cuando te dieron la Biblia fue lo primero que te evangelizaron, fue lo primero que te dijeron, reacciona. Y el Espíritu Santo hablándonos, me está entendiendo. Y de repente como que nos cae luz y nos lo vuelven a predicar. Y como que se cae la venda de mis ojos. Y digo, sí, cierto. Después de 20 años de evangelio, ¿verdad? Híjole, sí, cierto, no me acordaba, o no sabía. Y se hinca uno, Señor, perdóname. Porque en todos estos años he odiado,
a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mi esposa. Todos estos años he odiado por sus maltratos, por su abuso, por sus humillaciones, Señor, pero yo deseo perdonarles. Señor, perdóname por todo el resentimiento hacia aquel pastor, hacia aquel hermano, hacia aquel vecino, lo que usted se acuerde. Señor, yo los perdono y yo te entrego ese perdón, Señor. Yo decido perdonar en el nombre de Jesús. Entonces obró su voluntad. ¿Y sabe qué pasa? Las cartas del diablo se empiezan a borrar y empiezan a caer en blanco. Y entonces el Señor le dice: presenta tus cartas y ándale que están en blanco. Y dice: tú no tienes derecho a estar en esa área de su corazón o de su alma. Así es que en el nombre de Jesús tu acusación no procede, porque la sangre de Jesús, mi hermano, es tan poderosa que con solo hecho de que usted lo decida, ¿sí?, en un segundo, hermano, se le borra, ¿sí? Porque el sacrificio de Jesús es así de grande, pero cuando el corazón es sincero, amén, cuando usted lo cree, no tiene que estar una semana: perdóname, perdóname, perdone, yo perdono, yo perdono, yo perdono. Si de todo su corazón lo hace, en ese momento se borró. Entonces el juicio que está allá en el trono, el juez, pues a ver, ¿sí? No, la ley dice que el acta a causa del arrepentimiento, dice Colosenses 3:13, en él hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿sí? Y entonces presentan las cartas, amén, y la carta de Dios dice, o del abogado, defensor, saca la carta y dice: aquí dice en tu palabra, ¿sí?, él se ha arrepentido, él ya perdonó. Y aquí dice que el acta de decretos por su arrepentimiento es anulada. Entonces el juez, como es justo, dice: ni modo, Satanás, el Señor te reprenda y no puedes estar aquí. Y entonces, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Conquista un área más. Fíjese todo el rollo que se echó nada más para eso, ¿sí? Y entra un área más, y el área del resentimiento. Y el que estaba entronado, el Espíritu Santo le dice: este lugar no es tuyo, así es que te vas de aquí. Y el diablo no es de que no, que quién sabe qué, no, aquí he estado toda la vida y cómo me sacas de aquí. No, hay una legalidad y tú sabes bien, porque el diablo lo sabe, que no puedes estar aquí. Amén. Y se va. ¿Y saben qué hacen con el rencor? Lo agarran los demonios más grandotes y le dicen: ¿cómo que perdiste esa alma? ¿Cómo que perdiste esa persona? Tantos años ahí metido, ¿por qué lo perdiste? Así es que ven, y no crea que los diablos son: no te apures, te voy a echar la mano para que te metas a otro. No, ¿saben qué hacen? Los empiezan a atormentar. ¿Sí? ¿Por qué lo perdiste? ¿Y cómo estás tonto? Por no decir otra cosa más fea, ¿no? No es posible que te hayan ganado. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Y usted se va a gozar y va a decir: te están atormentando, ¿sí? Y un día yo voy a ministrar a otros y les voy a ministrar el perdón y me voy a vengar ahí contra ti, no contra las almas, ¿sí? Contra el enemigo que me hizo guardar rencor toda la vida, que me amargó la vida por todo el resentimiento. Amén. Y entonces, ¿sabe cómo tomamos venganza nosotros? En este caso contra el rencor, cuando ayudamos a otros a perdonar. Cuando usted perdona al agresor, ¿sí? O sea, que no le guarda rencor, cuando su corazón está sano en esa área. Amén. Y entonces dice la Biblia que ascuas de fuego están en la cabeza de nuestros enemigos, no las personas, mi hermano. O sea, los demonios son atormentados, en este caso el rencor, porque usted bendijo cuando en vez de maldecir por la ofensa, usted respondió como Dios quería. Sí está claro, mi hermano, ahí no termina la batalla, ¿sí? Ahí podemos decir, se ganó un área, ¿sí? Pero el resentimiento se va. Y entonces anda en lugares desiertos. Dice: no es posible que ande aquí. Si yo estuve en una persona por muchos años, no voy a ver cómo están las cosas allá, a ver si ya se le olvidó que tiene que perdonar. Y entonces regresa y empieza a bombardear aquí. Te hicieron, te dijeron, y te acuerdas cómo te trataron, ¿sí? Y vuelve aquí a la mente, ya no aquí adentro, es aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Hijo de Dios? Te reprendo en el nombre de Jesús. No vas a entrar en mi mente, no me vas a gobernar otra vez. Eso lo hace un cristiano entendido, ¿sí? Uno que no es tan entendido, ¿sabe qué va a hacer? Sí, cierto, ¿cómo es posible? Otra vez,
Y yo pensé que esto ya se me había ido. ¿Se ha dicho eso alguna vez? Bueno, pum, está bombardeando aquí. Entonces cuando usted dice, porque a lo mejor no es un día o una vez que pasa ese pensamiento, es un día, porque acuérdese que es una guerra. Y luego viene otro día. Acuérdate lo que te predicaron el 19 de agosto del 2022 y del 2021 también. Sí, acuérdate que te dijeron que tienes que perdonar. Sí, el perdón no es una emoción, es una decisión. No dejes que te quite el diablo de ahí. Mantente ahí, no te muevas. Y el Espíritu Santo hablando, ¿verdad? No te quites de ahí. Sí, mantente arraigado en el perdón. Y la mente, te hicieron, te dijeron. ¿Y cómo es posible? ¿Por qué Dios no estuvo ahí? ¿Por qué si te ama tanto te abandonó en el momento de tanto sufrimiento? Y empieza la mente. Y un cristiano normal en el Señor, te reprendo en el nombre de Jesús. Sí, no vas a entrar. Ya sé quién eres, ya sé qué quieres, porque si se abre, entran 7 peores. Amén. No te reprendo y no te acepto resentimiento. No quiero nada contigo, ya no, porque yo decidí, o sea, me planto. Yo decidí perdonar. Es una decisión. Ese es un ejemplo. Vamos a suponer que aquí no, pero otro hermano de algún lugar en el mundo, ¿sí?, lo recibió. Sí, cierto. Y empieza a dar vueltas. Entonces el diablo manda una semilla, 2, 3 dardos, y dice, ya lo recibió. La obra, la demás obra la va a hacer él. Y entonces uno empieza a imaginar, con razón, y empieza uno a atar cabos, como decimos, ¿no? Bien sabios ahí en eso, ¿verdad? Hizo esto, con razón dijeron, con razón los vi que estaban cuchicheando, ¿sí? Y se veía, y hasta me volteaban a ver cuando estaban hablando así. De seguro fue por esto. Y entonces ese pensamiento empieza a bajar. ¿Y sabe qué hace? Empieza a resentirnos. Y vuelve el resentimiento. Y entonces el diablo dice, a ver, Espíritu Santo, ¿cuál era el área que tenías? ¿Sí? Esa persona de su voluntad me está recibiendo otra vez. Así es que esa parte que habías ganado, otra vez es mía. ¿Y sabes qué? Vienen 7 peores. Así es que me traje gente, 7 demonios peores, dice la Biblia. Y se entronan y otra vez. ¿Y sabe qué? Se hace más difícil la situación. Por eso la Biblia dice, el postrer estado viene a ser peor. Y por eso otra escritura dice, nadie que se ha acercado a Dios y se alejó, le ha ido bien. Nadie. ¿Sí? Porque siempre vienen cosas peores. Siempre, hermanos. Sí, porque es como una razón de venganza del enemigo. Ah, me dejaste, pues ahora ahí te va. ¿Para qué te ibas? Y empeora la vida y es una enredadera. Cosas peores y peores porque no nos mantuvimos en aquella decisión que tomamos en un principio. Amén. Entonces de esa forma el corazón empieza a ser sanado. Y el alma empieza a recibir un bálsamo. Y usted se mantiene en eso. Y cuando viene el dardo, todo pensamiento, hermano, eso grábeselo en su mente. Todo pensamiento que mande el enemigo va a ser en base a los daños que uno trae. Todo pensamiento. No puede mandar a otro. Sí puede, pero sería inútil. ¿Sí? No tendría sentido. Es como pegarle una piedra con los dedos. Es obvio que no la va a quebrar. Entonces él tiene que buscar fragilidad, sí, debilidad. Amén. Si yo no soy débil en el perdón o en el rencor, pues no me va a tirar, no sé, con la generosidad. Vamos a suponer que no batallo en ser generoso. Ah, pero batallo en perdonar. Sí, el diablo no va a mandar un dardo, ya no des. Pues no, ¿y por qué no? Si por eso Dios me da, para dar. Sí. Ah, pero te ofendieron. Y ese sí lo va a recibir, porque esa es su área débil. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por eso usted y yo nos tenemos que conocer. ¿Sí? Entonces, ese proceso está en un versículo, pero dura años, dependiendo de mi disposición. ¿Sí? Esto puede ir muy rápido, porque acuérdese que, y no pueden ser años, o no necesariamente tienen que ser años. Acuérdese que el Espíritu Santo no nos va a obligar. ¿Sí? Va a llegar a otra área, vamos a suponer que la ganó y que el hermano se mantuvo. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo dice, pues esta área es mía. Y se entrona el Espíritu Santo. Y aquel hermano inmediatamente viene el resentimiento y ¡fum!, lo expulsa. Viene ofensa y ¡faz!, bendice. Y es un intercesor y yo bendigo a mis hermanos, yo bendigo a este, yo bendigo al otro. Y empieza a salvar almas que le ofendieron, las empieza a ganar. Yo le decía de un ejemplo a una hermana, ¿no?, que evangelizó a la otra.
y la ganó, ¿sí? Se pasó de sana, ¿verdad? Pues la ganó para el Señor, ¿sí? Entonces da duro y dale. Entonces esa es una gloria muy grande, porque el rencor en ningún momento la destruyó, supo perdonar. Entonces podemos decir, el Espíritu Santo ya está entronado, pero entonces va a buscar otra área, porque es en todo nuestro ser se ha santificado. Sí, el área, ¿qué podemos decir? El miedo, sí, la inseguridad, los temores, sí, el temor. Amén. Entonces el Espíritu Santo se acerca a otra área y se topa con el temor. No puede, y es un inútil, es incapaz, nunca va a salir, ni para qué lo intentes, de todo va a fracasar. Y el Espíritu Santo empieza toda la misma lucha que expliqué. Amén. Pues para ya no echar el mismo rollo, ya se la sabe pues, ¿sí? O entra un juicio igual, todo lo mismo. Amén. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, en resumidísimo, eso es la sanidad que Dios nos quiere traer. Amén. Si yo logro salir de eso, como efecto dominó, usted sale del cautiverio, ¿sí? Entonces usted perdona, bendice, ¡shum!, sale. Acuérdese que no iba a salir de ahí hasta que pagara, ¿sí? ¿Cuándo iba a acabar de pagar? Cuando perdonara, ¿sí? Entonces cuando ese que estaba ahí adentro perdonara, lo sacan de ahí. Amén. Entonces eso es, por eso digo, es como efecto dominó, ¿sí? Sana el corazón, sale de la cautividad. Amén. Bueno, le iba a explicar más cosas, pero ya es noche y no es vigilia. Pero después lo explicamos y lo seguimos viendo. Ya después vemos un poco más del cautiverio. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches. Vamos a perdonar. Amén. Vamos a decirle al Señor: yo perdono, Señor, toda ofensa. Señor, yo suelto perdón, yo me determino en perdonar. Y usted le va a decir a Dios, porque va a clamar. Acuérdese que dice Jeremías 33:3, clama a mí. Usted va a decir: Señor, estoy herido, sácame. Señor, sácame de esta herida, sácame de este daño. Y Dios, como es verdad, no puede mentir. Y si ahí dice que Él responderá, Él responderá. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración. Si quiere ponerse de pie, por favor. O si quiere estar sentado, lo importante es que hagamos lo que estamos diciendo. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de ti, Señor, y te damos gracias, Padre. Y en este día exponemos nuestro corazón delante de tu presencia. Espíritu Santo, yo sé que así estás peleando por áreas de nuestra alma, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toma control de nuestras emociones. Yo quiero ceder mi voluntad en las áreas donde tú en este momento estás peleando. Áreas del temor, áreas, Señor, de la inseguridad, áreas del rechazo, del orgullo, cualquier área que haya sido dañada en mi alma. Señor, solo tú lo sabes, pero yo te pido que me hables a la conciencia en el nombre de Jesús, Padre, y que en este día, Señor, tu bendito Espíritu tome lugar. Toma lugar, Espíritu Santo, en cada corazón que estamos en este lugar. Yo, Señor, como responsable o administrador de este pueblo, yo te pido perdón por todo pecado de resentimiento, por todo pecado de odio, por todo pecado de competencia, Señor, por todo pecado de idolatría o de avaricia, por todo pecado de depresión, de frustración, de odio, Señor, de rencor. Yo te ruego nos perdones como iglesia en el nombre de Jesús. Y yo declaro que la sangre de Jesús cubre este pecado. Y en el nombre de Cristo empieza tu obra a sanar nuestros corazones y abrirse los cautiverios en el nombre de Jesús, Señor. Y el pacto con la muerte por el miedo, el pacto con la muerte por el rencor, Señor, el pacto con la muerte, bendito Dios, por el terror, se rompe en el nombre de Jesús. Y la sangre de Jesús se derrama en este lugar, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Y yo declaro que, Señor, el pacto con la muerte y el convenio con el Seol se quiebra en el nombre de Jesús. Y tu pueblo es libre en el nombre de Jesús, libre en el nombre de Cristo de toda cautividad,
por daños del alma, Señor. Toda cautividad al rechazo, toda cautividad al orgullo, toda cautividad al rencor. Señor, esos lugares de sombra de muerte, Señor, se disipan en el nombre de Jesús. Y la luz entra a esos lugares, Señor. La luz del Espíritu Santo entra a esos lugares de sombra de muerte, Señor. Y cada una de estas almas es libre. Libre para servirte, libre para adorarte, libre para consagrar su alma a ti. Te cedemos las áreas de nuestra alma, del rechazo, de la frustración, de la depresión, de la tristeza. Áreas, Señor, del fracaso, Señor, donde nos sentimos derrotados, donde nos sentimos frustrados, Señor, rechazados, Padre. Señor, donde sentimos, Padre Celestial, que no avanzamos en nada. De la ruina, del fracaso. Yo bendigo a mis hermanos y reconocemos que necesitamos ayuda, Señor. Principalmente, como dice Jeremías, Señor, clama a mí y yo te responderé. Señor, si no creemos que necesitamos clamar o necesitamos ayuda, no clamaremos, Señor, pero hoy clamamos a ti en el nombre de Jesús para que vengas a ayudarnos, Señor, para que tu Espíritu venga a este lugar en el nombre de Jesús y que tus ángeles bajen ahora en el nombre de Jesús. Declaro los cielos abiertos en el nombre de Jesús sobre esta casa, Señor, y que tú desciendes en el nombre de Jesús, Padre Celestial, a este lugar. Señor, tú desciendes a este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a tu iglesia y declaro en el nombre de Jesús que las tinieblas retroceden ante tu luz y que cada uno de nosotros, Señor, somos liberados por ti, por la luz de tu gloria, Señor. Gracias porque estás aquí, Señor, y que tú perdonas pecados, Señor, si nos hemos arrepentido. Te entregamos nuestro corazón y nuestra voluntad, Señor, toma lugar en ella, en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te damos toda la gloria, el honor y la sabiduría a ti. Danos esa medicina que dice tu palabra. Tráenos sanidad, Señor, y tú nos curarás del mal, Señor, que a través de los años ha brotado y ha crecido en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, te entregamos cada área de nuestra vida que tú nos vayas mostrando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.